¡Yíbame, Arcadenians! Lo prometido es deuda, y en este vídeo te voy a contar cómo hacer llamadas a la acción irresistibles, esos famosos CTA, Call to Action, que tanto te vengo diciendo en los vídeos de atrás que son tan importantes. Pues aquí, por fin, te voy a explicar los secretos de un CTA, un Call to Action, una llamada a la acción que convierta a tus usuarios, a tus visitantes, en suscriptores o en clientes. Ya sabes que según el objetivo que tengas, tendrás que hacer una llamada a la acción u otra, ¿vale? No puedes pretender hacer dos llamadas a la acción en un mismo contenido, porque no va a ser efectivo. ¡Ah, mira, ya te he soltado un tip! Bueno, si quieres saber cuáles son los siguientes tips y los siguientes secretos para hacer un call to action que realmente sea efectivo y convierta a tus usuarios y visitantes en clientes y en suscriptores, abróchate el cinturón, ¡que despegamos! Muy bien, Sara Panacea al habla. Bueno, como sabes, tengo la misión de traerte los secretos del poder del marketing, porque para mí el marketing tiene el poder y la magia de convertir en realidad cualquier objetivo, y siempre ayudando a todos, tanto a las empresas y marcas como a los usuarios que compran esos productos. Así que, ¿qué más se puede pedir? Y como lo que queremos es mayor conversión en toda la gente que está visitando tu página web, o que están leyendo tus emails, o que están visitando tus contenidos en redes sociales, o que está leyendo tu blog, o que está viendo tu canal de YouTube, ¿no sabes lo que es una llamada a la acción? ¿Quieres que te diga lo que es una llamada a la acción? ¡Suscríbete! Y dale a la campanita. Eso es una llamada a la acción. Suscríbete y dale a la campanita. Una llamada a la acción. Y seguramente en tu página web, en tus mails e incluso en tu Instagram tendrás una llamada a la acción. No te limites a poner un enlace y ya. Hazles una llamada a la acción de descubre más aquí, o conóceme, o descarga todo lo que quieras aquí y tal. O sea, siempre tiene que ser, punto uno, muy emocional. Tienes que tocar la parte sensible, emocional, emotiva del usuario relacionado con su dolor, ¿vale? Y del tema del que hayas estado hablando en el texto en cuestión, tanto en el mail como en la web. Por ejemplo, si estás hablando de, vamos a suponer que estás hablando de una formación, de hacer anuncios en Google. Bueno, pues tu llamada a la acción, ese botón, punto uno, tiene que llamar mucho la atención. Y tiene que contrastar un poco con los fondos de donde lo tengas situado. Por otro lado, tiene que estar muy bien ubicado. Seguramente has visitado un montón de páginas web en las que hay una llamada a la acción de suscripción directamente en la cabecera. Si te fijas cómo está eso estructurado, tienen por un lado la imagen que es llamativa, que es del producto que hay que descargar o de la persona en cuestión que te está hablando y demás. Luego tiene el formulario de suscripción y el botón es bastante atractivo, que muchas veces está o bien en el lateral del formulario o abajo a continuación para que no te lo saltes cuando has terminado de registrarte. Ese tipo de cosas son llamadas a la acción. Son botones, enlaces, pero tienes que hacerlo destacar del resto. No me vale que si tu fondo es azul, el botón me lo pongas azul, porque no genera esa impulsividad hacerle clic, no te llama tanto. Entonces, cuando tú ves el botón dices, uy, ¿de qué va este botón? Y ya a lo mejor vuelves incluso arriba al formulario que a lo mejor te lo habías saltado porque has pasado, pero el botón te ha llamado la atención porque destaca, llama la atención del resto de cosas. Punto 2. Tienes que tocar a su dolor, pero hablarlo en primera persona. Quiero dominar los anuncios, por ejemplo. ¿Vale? Estás hablando en primera persona y estás tocándole ahí una parte emocional que es muy llamativa, que es el dominante, ¿vale? Es una palabra de poder. Y al mismo tiempo le estás diciendo qué es lo que van a conseguir, que es el beneficio. Tenlo en cuenta también, que en tu llamada a la acción tiene que tener muy claro el beneficio. Y ya, si me dices que tiene algún número, que tiene algún tipo de, yo qué sé, símbolo que le puedas poner para que pueda llamar muchísimo más la atención en texto, ya lo bordas. Otro punto a tener en cuenta a la hora de crear tu call to action, tu llamada a la acción, es que tú primero tienes que tener muy claro cuál es el objetivo que pretendes con esa llamada a la acción, ¿vale? Si tú no tienes claro cuál es el objetivo, mucho menos vas a ver el usuario qué es lo que tiene que hacer cuando llegue a ese botón de suscripción o de llamada a acción en cuestión. Otro punto a tener en cuenta es el hecho de que tienes que conocer muy bien a tu buyer persona. Y si no sabes lo que te estoy diciendo con un buyer persona, tienes que irte a este vídeo cuando termines este que estás viendo. Vete a este y te explico qué es un buyer persona con plantilla incluida
para que lo puedas rellenar y lo puedas crear desde el minuto 1, ¿vale? Entonces tienes que conocer muy bien a tu buyer persona, porque conocerás cuáles son sus dudas, conocerás cuáles son sus problemas y qué es lo que más le puede llamar la atención para hacer clic en esa llamada a la acción. Porque si no le conoces, no sabes cómo tienes que hablarle, no sabes cuál es ese problema que quieres solucionar o cómo se siente. Algunas ideas que te puedo dar de llamadas a la acción, por ejemplo, prueba gratuita durante 13 días. Eso lo habrás visto en tropecientas mil plataformas. Porque llama mucho la atención de decir, hostia, me ha gustado un mogollón la descripción que han hecho, la landing page es la leche, el producto me gusta mucho, el problema me siento identificado, han aplicado el método AIDA que te dejo por aquí si no lo viste el otro día. Y entonces dices, vale, pero es que el precio se me va un poco. Entonces, ¿cómo pueden hacer para que el miedo por el precio lo pierda el usuario? Pues lo que hacen es que te generan una llamada a la acción para que sea gratuito. Ahí no pierdes nada, pruebas y si no te gusta, te piras. Pero lo has disfrutado, lo has testeado, lo has curioseado y por tanto te quedas como más confortable de decir, vale, sí, me compensa pagar los 15, 10 euros mensuales que sean en cuestión de la membresía o de la suscripción o del producto en cuestión. La prueba gratuita puede ser una llamada a la acción. Otra llamada a la acción es el beneficio en cuestión que vayas a ofrecer directamente. Duerme mejor. ¡Pum! Hostia, eso imagínate, estás hablando directamente al problema del usuario, le estás haciendo una imperativa de, oye, hazlo ya. Es el hecho de la inmediatez, de la urgencia, del tiempo limitado. Yo qué sé, por ejemplo, el disfrútalo ya, cómpralo ya, por tiempo limitado, no te lo pierdas. Este tipo de cosas son también llamadas a la acción para convertir al usuario que llega ahí y que haga mayor número de clics la gente que entra. Claro, esto me lleva a destacarte otra cosa importante dentro de las llamadas a la acción, que es la creatividad. Como sabes, yo soy muy pesada en el tema de que te tienes que diferenciar del resto, que tienes que mostrar tu propuesta de valor y que tienes que ser único. Bueno, pues aquí con la creatividad es donde lo puedes demostrar. Si tú haces una llamada a la acción que sea diferente a como lo están haciendo otros, es mucho más probable que haya mayor conversión o mayor número de clics dentro de esa llamada a la acción, de ese botón. Que tengas mayor suscripciones, que tengas mayor ventas, que tengas mayor pruebas gratuitas, etcétera, etcétera, según la necesidad o la llamada a la acción que hayas creado. Entonces, para resumir, como conclusión, tienes que crear llamadas a la acción situadas en el lugar adecuado, de manera que llame bien la atención, con unos colores que contrasten con el resto de la página web o del fondo que sea en este caso, para que realmente la mirada les vaya ahí. Y como has creado un texto, jugando un poco con el copywriting que te comentaba, de mostrar el beneficio o hacerles que vean la propuesta de valor o que vean que no van a perder el dinero porque es una prueba gratuita o que, yo qué sé, el tema de que le estás hablando a su problema, de que va a ser algo inmediato, que va a ser algo que se va a perder y que el resto de personas ya lo están utilizando y que se va a quedar fuera, que es algo limitado. Ese tipo de cosas que es como que van a ver eso porque les va a llamar la atención y luego van a querer leer el resto del contenido en plan de, vale, que con suscribirme o darle mi email ya esto está resuelto y puedo tener este ebook o este curso gratuito, pues de lujo. Pues mira, oye, está muy bien la oferta, que para disfrutar de esta oferta solamente tengo 5 días, le tengo que dar. Entonces tienes que jugar con ese tipo de cosas, ¿vale? Y tienes que tener muy claro, que esto es otro punto que hemos hablado, qué objetivo tienes con esa llamada a la acción y conocer muy bien a tu buyer persona. Esto lo digo muchas veces, pero es que si no conoces a tu cliente, no puedes hablarle en su idioma o con las palabras que realmente necesita para provocarle ese impulso de hacer un clic. Y si tú no tienes muy claro cuál es el objetivo que tienes, olvídate de hacer 2 llamadas a la acción, que he visto muchas páginas y muchos mails de ve A o B, haz clic aquí o haz clic aquí, si quieres esto, haz esto, y si quieres esto, no, único, directo, no confundas, porque como les hagas tomar una decisión, lo que hacen es que entran en duda y dicen, bueno, me lo pensaré, ya entraré otra vez, y no entran nunca más y los has perdido. Entonces, ahí tienes un poco los secretos para crear una llamada a la acción potente. Esta llamada a la acción la puedes aplicar en redes sociales, en tus mailings, en tu página web, en tu landing page principalmente, porque si quieres que se suscriban o que se descarguen algo o que se apunten a un curso o a un evento, las llamadas a la acción son fundamentales, son tu propuesta de valor principal, porque ahí es donde ya terminas de convencerles. Para eso tienes el tema del embudo de ventas, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo un vídeo al respecto?
lo de la estructura AIDA, que también te he dejado el vídeo antes aquí en las etiquetas, pero no me voy a dejar ponértelo otra vez. Y tienes cómo construir a tu buyer persona. Puedes empezar a hacerlo ya. Empieza a pensar cómo son tus llamadas a la acción, hacia dónde los quieres llevar y cómo los vas a captar esa atención que quieres. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Si has creado ya llamadas a la acción, dímelo también en los comentarios. Y si quieres que haga algún vídeo de algún tema en concreto, también coméntamelo en los comentarios y entonces haré ese vídeo en cuestión. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete porque, como sabes, tengo el reto de subir 10 vídeos mensuales. 10 vídeos mensuales. 10 vídeos mensuales que no sé qué día se van a subir, pero que tienen mucha relación unos con otros. Como estás viendo, cada vez estoy metiendo más etiquetas, enlazándote unos vídeos con otros. Y para que no te pierdas ninguno y estés siempre ahí a tope con el poder del marketing, te aconsejo que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise de que he subido nuevo vídeo. Así que nada, Arcadenians, nos vemos por el espacio digital y en próximos vídeos. ¡Chibambe!